Hola, buenas noches, Sofía. Hola, buenas tardes, Lisandra, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias, acá todo tranquilo. Ah, qué bueno, un gusto conocerla. Gracias, igual. ¿De qué departamento es usted? Es San Miguel, pero estoy en la sede de Usulután. Ah, ok. Excelente, entonces. Bueno, vamos a comenzar con esta tutoría. Tal vez algunos de sus compañeros se van conectando poco a poco. El objetivo de esta tutoría es conocer un poco sobre las generalidades de la asignatura y también que nos podamos conocer un poco mejor, ¿verdad? A pesar de que el ciclo se ha trazado un poco, esperamos tener un buen inicio y ya darle con todo, ¿verdad? Las actividades. No sé si tiene alguna pregunta o algo sobre lo que ha estado leyendo de la materia antes de comenzar. Discúlpeme, antes de comenzar, es que hay algunos compañeros que me están como que no tienen acceso a la plataforma y están pidiendo el link para conectarse. No sé si usted lo tiene ahí a mano para pasárselo a ellos. Ah, ok. Yo ahorita se los voy a compartir por WhatsApp. Muchas gracias. Vale, vale, está bien, gracias. Pues por el momento he estado leyendo y estoy viendo de que pues de la asignatura más que todo quiero meterme en la plataforma, se va a centrar en investigación, ¿verdad? Y Exactamente. tendríamos, bueno, estuve leyendo cómo se va a trabajar y creo que es casi igual a cómo trabajamos en la investigación de educación matemática 1, ¿verdad? Que tuvimos que ir a un centro educativo y dar clases. Creo que se va a basar en eso principalmente, ¿verdad? Muy bien, exactamente. Ustedes, sí, como ya llevaron investigación matemática 1, pues en este caso vamos a ver un enfoque de la investigación cuantitativa. Idalia, buenas noches, Idalia. Buenas noches, licenciada. Soy Idilia, un gusto. Buenas Idilia, noches, ah, sí, compañeros. perdón. No se preocupe. ¿Cómo ha estado? Bien, ya animada que ya vamos a iniciar el ciclo, ¿verdad? Sí, sí, mire, a pesar de los retrasos, pero ya vamos con todo ahora sí. Sí, mucho gusto, Liz. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Me dicen si pueden ver mi pantalla. Sí, sí. Sí, muy bien. Jocelyn, buenas noches. Creo que se van a ir uniendo poco a poco, así que espero irlos conociendo. Buenas noches, Ricardo. Hola, buenas noches, licenciada. Un gusto tenerlo por acá. Gracias, igual, licenciada. Muy bien, vamos a comenzar. Como les mencionaba, esta tutoría es para hablar un poco sobre las generalidades de esta asignatura y también vamos a introducir un poquito el contenido. El día de mañana, que también tenemos tutoría, vamos a estar hablando un poco más a fondo de la unidad 1 y también de la primera actividad que ya tienen disponible en plataforma. Entonces, para comenzar,
vamos a hablar sobre las orientaciones académicas. Permítanme un momento. No se escucha, licenciada. Perdón. Ahora sí, ¿verdad? Hoy sí. Bueno, muchas gracias, Idilia. Y buenas noches a todos los que se han conectado. Muy bien, les mencionaba de que en esta asignatura vamos a estar viendo o enfocándonos en la investigación cuantitativa. El objetivo es que ustedes aprendan a diferenciar qué es una investigación cuantitativa de una cualitativa, pero el enfoque de esta materia será solamente la investigación cuantitativa con todo el proceso. Porque les va a servir mucho, porque es probable que cuando ustedes hagan su tesis vayan a tener que aplicar lo que aprendan en esta asignatura, si ustedes la van a desarrollar desde un enfoque cuantitativo o desde un enfoque mixto aplicando cuantitativa y cualitativa. Pero obviamente les será de mucha utilidad. En los contenidos que vamos a estar abarcando, en la unidad 1 vamos a hablar sobre los principales paradigmas y generalidades sobre los enfoques cuantitativos y cualitativos en la investigación científica. Eso es lo que vamos a empezar a ver este día. Una introducción. Vamos a ver los paradigmas de investigación socioeducativo, el enfoque cuantitativo en una investigación científica y el enfoque cualitativo, las características, diferencias, los procesos para llevar a cabo la investigación en cada uno de los enfoques. De eso se trata la unidad 1, que la vamos a estar abarcando la introducción este día, y el día de mañana vamos a terminar el contenido de los materiales. En la unidad 2 vamos a ver el planteamiento del problema de investigación bajo un enfoque cuantitativo, porque esta asignatura, como les decía, pues está bajo esa línea, ¿verdad? Investigación cuantitativa. Vamos a estudiar las partes que conlleva realizar el planteamiento del problema. Por ejemplo, cómo se plantea el problema de investigación, cómo se redactan los objetivos de investigación, qué implica cuando tenemos que hacer la justificación del problema, los antecedentes de la investigación. Todo eso lo vamos a estar viendo en la unidad 2. En la unidad 3 nos vamos a enfocar en el marco teórico
de una investigación bajo un enfoque cuantitativo. Y aquí vamos a aprender, primero, qué es la perspectiva teórica cuando nosotros estamos haciendo una investigación cuantitativa, cuáles son las etapas de la perspectiva teórica, y vamos a aprender un método para poder elaborar el marco teórico en la unidad 3. En la unidad 4 vamos a ver el marco metodológico de una investigación, siempre bajo un enfoque cuantitativo. Vamos a explicar en esta unidad algunos de los mecanismos para el análisis de nuestra problemática de investigación. Y por último, en la unidad 5 se trata sobre el análisis y la recolección de datos del proceso cuantitativo. Aquí vamos a ver los instrumentos, las técnicas de medición, el proceso de construir los instrumentos para la adquisición de los datos, etc. Y también los métodos de análisis, ¿verdad? Que vamos a usar para, ya cuando tengamos los datos, analizamos eso y obtenemos información. Esas son básicamente las 5 unidades que vamos a abarcar en este ciclo. Y a medida las vayamos desarrollando, ustedes también van a ir poniendo en práctica lo que vayan aprendiendo. ¿Por qué? Porque como tienen un proyecto, que es parte de la evaluación que van a tener, ahí van a ir poniendo en práctica cada una de las partes que vamos a ir desarrollando. ¿Alguna pregunta sobre los contenidos? De mi parte no, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Van a ver que esta es una materia muy interesante cuando hablamos de investigación y aprendemos bien todo el proceso. Hasta van a disfrutar mucho cuando ustedes tengan que hacer su tesis, ¿verdad? Hay que sacarle mucho provecho a esta asignatura. Vamos a hablar ahora sobre la evaluación, que es una de las cosas que más nos interesan, ¿verdad? En el ciclo. Primero, la primera actividad de la que vamos a estar hablando mañana, vamos a hablar en detalle sobre esta actividad, la entrega, cómo se va a evaluar, etcétera. Va a ser un organizador gráfico y exposiciones, ¿verdad? Mañana les voy a explicar qué es lo que van a tener que hacer, el video que van a tener que presentar, que será la exposición, y este vale el 15%. Ya tienen la actividad en plataforma, si ustedes quieren leerla y revisarla. Si no, el día de mañana también la vamos a estar discutiendo para solventar cualquier duda que haya sobre esta primera tarea. La fecha de entrega está para el viernes 24 de septiembre. Así que todavía quedan unos 13 días para la realización de esta actividad que mañana vamos a estar hablando de ella. Después tenemos otra actividad que va a ser el primer avance del proyecto de investigación. Como les decía, vamos a ir aplicando cada uno de los pasos que vayamos aprendiendo en las unidades y así ustedes van a ir haciendo sus avances de este proyecto de investigación. Hace unas semanas ustedes tuvieron una reunión con el coordinador y pues seguramente él les explicaba que este proyecto será en tríos, ¿verdad? Entonces serán grupos de 3 para poder realizarlo y así ir presentando los avances del proyecto. El primer avance vale el 15%, después tenemos el segundo avance del proyecto que vale el 10%, el tercer avance el 20% y la entrega final que vale el 25%. Y por último, un artículo que es la última actividad del ciclo que tendrán que presentar con un 15%. Y esas serán todas las actividades del ciclo. No sé si tienen alguna pregunta de las actividades. Licenciada, disculpe, en el de investigación y que va a ser con un grupo de 3 personas, ¿tenemos que enviarle los nombres de las 3 personas? Sí, exactamente, ¿verdad? Ustedes van a hacer su equipo y como van a entregar un reporte, ¿verdad? Cada vez que entreguen un avance, su portada, los integrantes y el reporte del primer avance. Entonces ahí es donde vamos a hacerles saber de que somos el grupo de las 3 personas.
Ah, ok. A medida vayamos entrando a lo del proyecto de investigación, eh, también les voy a necesitar que me notifiquen cómo van armando sus grupos, aunque por el momento el coordinador no nos ha dicho a más detalles si ustedes formarán los grupos o nosotros les asignaremos. Lo más probable es que ustedes por afinidad hagan sus grupos, pero el, el objetivo es que también nos hagan conocer a nosotros para poder irles apoyando para que vayan entregando correctamente los avances. Entonces, cuando ya estén las primeras indicaciones del proyecto de investigación, vamos a hablar sobre los grupos para que ya todos sepamos cómo se va a trabajar. ¿Otra duda? Yo tengo una pregunta, licenciada. Buenas noches. Buenas noches y dígame. ¿El artículo es individual o siempre va como parte de las entregas de investigación, del proyecto de investigación? Fíjese de que por el momento el coordinador no nos ha dado más información sobre esta última actividad, entonces no les sabría decir cómo se va a desarrollar, pero a medida nos vaya él indicando cómo va a ser esta evaluación, les vamos a dar las indicaciones. Es probable que sea un artículo individual que tengan que entregar. Muchas gracias. Uh-huh. Ok, vamos a seguir entonces. Y vamos a hablar ahora sobre las tutorías. Antes de comenzar con el contenido, pues recordarles que el día de mañana, 11 de septiembre, tenemos también tutoría. Las tutorías virtuales serán los sábados de 1 a 3 de la tarde en semana A. Pero también vamos a tener tutorías de repaso, así como esta. Las tutorías de repaso las vamos a programar los días lunes. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿qué horario prefieren? Si las 7 de la noche o las 8 de la noche. ¿Pueden levantar su mano? Si prefieren las 7 de la noche. Ok, eso iba a consultar, que Sí. levantamos la mano los que... A ver, Okay. a las 7 de la noche pueden levantar su mano para ver qué prefieren, si a las 7 o a las 8. Entonces a las 7. ¿A las 8 de la noche? Yo, licenciada, a las 8 de la noche. Uh-huh. 4 dicen a las 8 de la noche. ¿Les parecerá bien a todos entonces hacerlo a las 8 de la noche? Quizás por los compañeros que quizás llegan un poco más tarde. Muy bien. Entonces vamos a quedar los días lunes en semana A. Recuerden, en semana A siempre les voy a estar mandando los recordatorios. Cada semana les voy a mandar recordatorios de actividades, sobre cómo vamos a ir avanzando en las tareas, sobre las actividades que hayan pendientes, cuando tengamos tutorías de repaso, cuando tengamos tutorías los días sábados, y así vamos a ir avanzando durante el ciclo. Muy bien. Ahora sí, ya que nos hemos puesto de acuerdo sobre... ¿Hola? Licenciada, y la tutoría será el día lunes en la semana que vamos a dar que va a dar la tutoría el sábado de semana A, ¿verdad? Exactamente. Ah, vaya. Muy bien, así será. Muy bien, Otra vamos. consulta, perdón. Sí, no hay problema, dígame.
Perdón, entonces este día viernes es el único que vamos a tener. A partir de la siguiente semana sería solo los lunes, licenciada. Exactamente. Esta semana Ok, será, es la única. De ahí en semana A, la próxima semana es semana B, de ahí tenemos semana A. Entonces en semana A serán los días lunes. gracias. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar a hablar un poquito sobre el contenido de la unidad 1. Y como dijimos que la unidad 1, pues vamos a hablar sobre la investigación científica y sobre los paradigmas de la investigación. Para comenzar, entonces, vamos a responder una pregunta. ¿Qué es una investigación científica? Para esto vamos a ver un video y después lo vamos a discutir un poquito. Me avisan si pueden escucharlo. Proceso que genera conocimiento a partir de la observación. Sí, licenciada, tiene audio. Excelente. La investigación científica es un proceso que genera conocimiento a partir de la observación, establecimiento de hipótesis, realización de experimentos y obtención de resultados. Es decir, es un método de estudio previamente planificado que sigue una serie de pasos bien estructurados. Ejemplos de investigaciones científicas son cuando se intenta desarrollar un nuevo medicamento, investigar las características de un planeta lejano, el comportamiento de una especie animal o una investigación que descubra nuevas propiedades de una especie de planta. El primer paso de una investigación científica es la interrogante o pregunta que surge de la observación, un fenómeno o acontecimiento. Por ejemplo, ¿qué sustancias detienen el crecimiento de las bacterias en las superficies? El objetivo principal de la investigación científica es producir nuevos conocimientos. Por esta razón, la persona o investigador que realiza este tipo de investigación es creativa. Tiene un pensamiento crítico y un conocimiento básico en el área que desea explorar o conocer. Veamos ahora las características de la investigación científica. Es original. Por originalidad se entiende qué tan novedosa es la investigación, es decir, cuán nueva es en alguno o todos sus elementos. Por ejemplo, una investigación científica puede ser original en la orientación del problema, los materiales o equipos utilizados, el procedimiento o en los sujetos sobre los cuales se realiza la investigación. Mientras mayor sea el grado de originalidad del proyecto, más trascendencia científica puede alcanzar. En conclusión, la originalidad se refiere a los elementos novedosos o innovadores que la investigación pretende dar con sus resultados. Es objetiva. La investigación científica debe ser objetiva e imparcial para que suministre resultados válidos. Esto implica que los resultados no deben ser sesgados, es decir, no deben estar influenciados por los juicios previos del investigador ni por sus apreciaciones subjetivas. Es verificable. Las conclusiones finales obtenidas a través de la investigación científica pueden ser verificadas en cualquier momento. Es decir, la verificabilidad implica que toda investigación, junto con sus conclusiones obtenidas, pueden ser comprobadas por otro investigador o un grupo de especialistas, lo que da credibilidad a los hallazgos obtenidos. Se puede tomar el ejemplo de una investigación cuyos resultados concluyen que un tipo de sustancia, bajo ciertas condiciones, como la concentración y tiempo de exposición, logra eliminar las bacterias de una superficie metálica.
Esta investigación solo se puede considerar verificable si otro científico, bajo iguales condiciones, repite la investigación y obtiene los mismos resultados y conclusiones. Es acumulativa. La investigación científica utiliza los hallazgos de estudios previos para sustentarse. En otras palabras, los investigadores siempre utilizan estudios anteriores como base de sus propios trabajos. De esta forma, la investigación científica se constituye en una serie de hallazgos que se sustentan unos a otros. Es predictiva. Una característica es que el conocimiento obtenido a través de la investigación científica puede predecir lo que ocurrirá en un momento determinado. Por ejemplo, cuando se estudia el comportamiento en el tiempo de una población de insectos y se observa que son más abundantes durante la época de lluvias, se puede predecir en cuál estación del año el insecto incrementará su población en una región determinada. Utiliza un método sistemático. Una de las principales características de la investigación científica es la utilización de un procedimiento sistemático llamado método científico. A través de la rigurosidad de este método, se logra minimizar las influencias personales y subjetivas en la investigación. Controlada. Una investigación científica debe evitar el azar. El proceso debe estar soportado por mecanismos de control que le permitan obtener resultados veraces. La casualidad no tiene cabida en la investigación científica. Todas las acciones y observaciones están controladas, según el criterio del investigador y según el objeto investigado, a través de métodos y reglas muy bien definidas. Ahora sigamos con las etapas de la investigación científica. La investigación científica puede contener algunas o la totalidad de las siguientes etapas, las cuales se desarrollan de forma sucesiva. La observación. El primer paso de la investigación científica es la observación de un fenómeno, evento o problema. Por estos motivos, el investigador generalmente es una persona curiosa y observadora. Asimismo, el descubrimiento del fenómeno surge por lo general debido a cambios inesperados en el proceso natural del evento. El problema. La observación conduce a la formulación de varias preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Esto constituye la formulación del problema. El problema debe delimitarse perfectamente en cuanto a ciertas características básicas del fenómeno a estudiar. Por ejemplo, ¿por qué el crecimiento de la bacteria Staphylococcus aureus es detenido por el hongo Penicillium notatum? Además de la formulación del problema, el investigador debe indicar los alcances y probables aportes de la investigación. Formulación de la hipótesis. Para responder la pregunta elaborada en el problema, se formula la hipótesis. Este término se refiere a un planteamiento que se presume que es verdad, aun cuando no ha sido comprobado experimentalmente. Por lo tanto, una hipótesis es una verdad no comprobada. Un ejemplo de hipótesis sería: si el crecimiento de la bacteria Staphylococcus aureus es contenido por el hongo Penicillium notatum, entonces, este hongo produce una sustancia que impide el desarrollo de la bacteria. Como se observa en el ejemplo, la hipótesis es una probable respuesta al fenómeno observado. Experimentación. Las hipótesis son sometidas a procesos metodológicos para determinar su veracidad o, por el contrario, establecer su nulidad y rechazarla. Estos experimentos y procesos son estructurados y controlados rigurosamente. Evaluación de los resultados y conclusiones. Todos los resultados y evidencias obtenidas se analizan con el fin de dar respuesta al problema planteado. Luego, los resultados y las conclusiones se hacen públicos a través de presentaciones en congresos, reuniones científicas o publicados en revistas. ¿Y qué tipo de investigación científica hay?
La investigación científica puede ser clasificada de distintas maneras, según la forma de obtención de los datos, de acuerdo al análisis de los datos y según el tiempo en el cual se realiza. Según la forma de obtención de los datos. Estas se clasifican en investigaciones observacionales e investigaciones experimentales. Las observacionales solo observan el proceso sin intervenir en él, mientras que en las experimentales el investigador manipula algunas condiciones o características del objeto de estudio y observa cómo se comportan. Un ejemplo de estudio experimental sería determinar la concentración apropiada de un antibiótico para lograr detener el crecimiento de las bacterias. En este caso, el investigador manipula las medidas del antibiótico. Según el análisis de los datos. De acuerdo con el análisis de datos, se clasifican en investigaciones descriptivas y analíticas. Los estudios descriptivos utilizan números y frecuencias, porcentajes, para detallar a la población. Por ejemplo, el número de una especie de aves en una región o el porcentaje de niñas y niños en un colegio. Por otro lado, los estudios analíticos establecen relaciones entre las características estudiadas, para lo cual utilizan métodos estadísticos. Por ejemplo, la comparación del número de niños y niñas en una escuela para determinar si la diferencia es significativa. Según el tiempo en el cual se realiza la investigación. En este caso se clasifican en investigaciones retrospectivas o prospectivas. Los estudios retrospectivos analizan el comportamiento de los fenómenos en el pasado. Por ejemplo, si se quiere estudiar las características de una población, se toman los datos de los archivos, censos, oficinas de demografía, entre otros. En los estudios prospectivos se estudian los fenómenos hacia el futuro, es decir, diariamente se va tomando o registrando las características del objeto estudiado. Este tipo de estudio es muy utilizado en las investigaciones clínicas, ya que con ello se minimiza el riesgo de utilizar datos obsoletos en los pacientes. Finalmente, veamos algunos ejemplos de investigación científica. Los trabajos de Louis Pasteur. Louis Pasteur es el mejor ejemplo de cómo la investigación científica se inicia con un suceso meticulosamente observado y prospera hasta llegar a la formulación de teorías y leyes. Este investigador logró comprobar, mediante la investigación científica, que los microorganismos se multiplican. Para demostrarlo, Pasteur empleó frascos de cuello de cisne. Estos envases de vidrio tienen la parte superior muy alargada y en forma de S, lo que permite la entrada de aire pero impide el paso del polvo y otras partículas del ambiente. Luego, llenó con caldo de carne 2 envases, uno con cuello de cisne y otro con el cuello corto. Posteriormente hirvió ambos frascos para eliminar los microorganismos presentes en los caldos. Al cabo de un tiempo, Pasteur observó que el caldo colocado en el envase con forma de S permanecía intacto, mientras que el contenido en el envase con cuello corto se descompuso fácilmente. De esta forma, Pasteur logró demostrar que los microorganismos no se formaban espontáneamente en el interior del caldo y que la descomposición del caldo en el envase con cuello corto se produjo por microorganismos que se encontraban en el ambiente. El descubrimiento de la estructura del ADN. Uno de los ejemplos más llamativos sobre la aplicación de la investigación científica es el descubrimiento de la estructura del ADN. Este hallazgo fue realizado por James Watson y Francis Crick. El ADN es una molécula que se encuentra en el núcleo de las células y es portadora de la información necesaria para el desarrollo y funcionamiento de los seres vivos. Sin embargo, para la época de Watson y Crick se desconocía la estructura de esta molécula. Los investigadores se plantearon una pregunta: ¿cuál es la estructura del ADN?
Ellos conocían todas las bases teóricas y experimentales sobre el tema y las utilizaron para efectuar una serie de experimentos exhaustivos y detallados. De esta forma, sus experimentos les permitieron concluir que la estructura del ADN es semejante a una escalera en espiral que gira hacia la derecha. Tras 18 meses de trabajo, el 2 de abril de 1953, Watson y Crick publicaron su trabajo en el cual se describe detalladamente la estructura de la molécula. Muy bien. Entonces, en este video vimos un panorama general de qué es una investigación científica, ejemplos y su importancia. Vamos a comenzar con una pregunta para discutirlo un poco. ¿Cómo explicarían ustedes qué es una investigación científica? ¿A quién le gustaría comentar? Buenas noches. Bueno, según lo que vimos en el video, es un proceso sistemático que utiliza el método científico para poder dar resultados. Parte de la observación, así que la persona investigadora tiene que ser curiosa y con un pensamiento crítico. A partir de esa observación, la persona encuentra o identifica algún problema que le lleva a hacerse ciertas preguntas y para lo cual, pues, se plantea una hipótesis que sería como la posible solución al problema que ha observado. Entonces, a todo este proceso es a lo que se le llama investigación científica. Excelente, muy buena respuesta, lo felicito. Entonces ustedes, como investigadores, ahora en esta asignatura, van a tener que plantearse un problema que van a tener que desarrollar. Cuando se hablaban sobre las etapas del proceso de la investigación científica, ¿qué es lo primero que ustedes o cuál es el primer paso que ustedes tendrían que dar? Vamos a ver, Lisbeth. Sí, buenas noches. Buenas noches, Lisbeth. Considero que el primer paso que se tendría que dar es el planteamiento del problema a investigar. Muy bien, es cierto. Una de las primeras etapas es que vamos a plantearnos un problema. Pero para poder llegar a eso, ¿qué tenemos que hacer primero? Veamos, Idilia. A ver, Sofía. Yo considero que lo primero que tenemos que ser es observadores, ¿verdad? Para poder destacar un punto o un fenómeno que queramos investigar. Lo primero es observar. Excelente, muy bien. Entonces, ustedes tienen que ir pensando en eso. Tienen que ser observadores, como ya saben, van a realizar un proyecto de investigación. Entonces, traten de pensar en un problema donde les permita aplicar el método cuantitativo para poder llevar a cabo su proyecto. Pero al ser observadores, eso también implica que vamos a hacer una pequeña búsqueda de información sobre el problema que queremos investigar. Entonces queremos empaparnos o conocer mucho sobre este problema para poder llegar a la parte del planteamiento del problema y hacerlo correctamente. Entonces les dejo con esa idea para que empiecen a pensar un poco, a observar sobre algún problema que quieran investigar para su proyecto, para que ya vayan teniendo una idea más clara sobre esto. Muy bien.
ahora que ya entendimos que es una investigación científica, hola. Sí, Lisbeth, le saludo. Antes de continuar con el contenido, me estaba fijando en la plataforma y no están actualizadas las orientaciones académicas ni la ruta de aprendizaje. No, ¿Correcto todavía. eso? No están actualizadas todavía las fechas. Ok, entonces en ese caso, ¿cómo haríamos? Porque sí, creo que se necesita una actualización de fechas. Sí, el coordinador ya está trabajando en eso, entonces nomás él nos diga las fechas, se las haremos saber lo más pronto posible porque es algo que yo sé que ustedes están pendientes para ir avanzando, ¿verdad? En el proyecto. No se preocupen. ¿Algo otra inquietud que tengan? No, hasta el momento solamente. Gracias. Vaya, está bien. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sobre los principales paradigmas de una investigación. Vamos a hablar sobre dos grandes paradigmas de la investigación. Pero primero, para hablar sobre eso tenemos que entender qué es un paradigma. Vamos a decir que un paradigma es un conjunto de creencias que guían el proceso de investigación en una comunidad científica. Un conjunto de creencias que guían nuestro proceso de investigación. Vamos a poner un ejemplo para que entendamos qué es un paradigma y después vamos a hablar sobre los dos grandes paradigmas de los que vamos a estar discutiendo, que es el paradigma positivista y el naturalista o el naturalismo. Dijimos que un paradigma es un conjunto de creencias. Piensen ustedes en lo siguiente. Hay un problema al que nos enfrentamos. Dice, un paradigma es un conjunto de creencias que guían nuestro proceso para resolver ese problema. Entonces piensen en dos parejas. Ambas tienen un problema. ¿Cuál es el problema al que se enfrentan? Ambas tienen un hijo y el problema al que se enfrentan es la crianza de su hijo. ¿Cómo lo van a criar? La primera pareja deciden que van a ser comprensivos, comunicativos y amorosos. Y la segunda pareja piensa que deben ser estrictos en la crianza de su hijo. Cada una de las parejas que tiene el problema al que se enfrentan, que es la crianza de su hijo, tienen diferentes métodos y técnicas para llevar a cabo esta crianza. Unos deciden ser comunicativos y comprensivos y los otros deciden ser estrictos. Como cada pareja tiene diferentes creencias, entonces podemos decir que cada una sigue un paradigma diferente. Un paradigma es un conjunto de creencias que guía el proceso para resolver un problema. Entonces, ambos tienen la misma situación, la crianza de un hijo, pero tienen creencias diferentes. Entonces, se rigen por paradigmas diferentes. Dependiendo del paradigma que elijan, así serán los métodos y las técnicas que van a aplicar para la resolución de su problema. Lo mismo sucede cuando hablamos de investigación. Tenemos un problema, pero podemos abordarlo de diferentes formas, ¿verdad? Dependiendo el paradigma que queramos seguir. Así aplicaremos ciertos métodos y técnicas. Cuando hablamos sobre el paradigma positivista, este se basa en el supuesto de que el mundo natural es gobernado por leyes que nos permiten explicar y predecir y controlar todo. Según el paradigma positivista, el conocimiento es objetivo. Aquí en este paradigma positivista aplicamos más que todo técnicas cuantitativas, porque en este paradigma, según este paradigma, recordemos, un paradigma es un conjunto de creencias que guían el proceso para resolver un problema. Entonces aquí creemos que hay que aplicar técnicas cuantitativas, que la realidad se puede medir. Por eso podemos decir que el enfoque de investigación cuantitativa está más relacionado con este paradigma positivista. Augusto Comte
se le consideró como el padre del positivismo y él fue el que inició con un modelo de investigación en las ciencias físicas y naturales y posteriormente se adaptó a las ciencias sociales. Por el contrario, por otro lado, el paradigma naturalista o interpretativo, que también se conoce como hermenéutico, se centra más que todo en el estudio de los significados de las acciones humanas y la vida social. En el paradigma positivista vemos que la realidad se podía medir, se puede predecir, pero en este caso, en el interpretativo, está más relacionado con la investigación o el enfoque cualitativo, porque tiene más que ver con el estudio de los significados de las acciones sociales y la vida social. Estos son los dos paradigmas, los dos grandes paradigmas de investigación, y cada uno está relacionado con uno de los enfoques que vamos a estar analizando en esta primera unidad. Vamos a analizar los dos enfoques, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Vamos a ver un cuadro comparativo que nos va a ayudar un poco más a entender las características de estos paradigmas. Con respecto, vamos a ir viendo el paradigma positivista y el paradigma naturalista. Con respecto al interés de la investigación, en el caso del paradigma positivista, recordemos, cuando pensemos en el paradigma positivista, enfoquémoslo más a la investigación cuantitativa y el naturalista o interpretativo a la investigación cualitativa. El paradigma positivista, el interés de la investigación es explicar y predecir, porque se espera que con los experimentos que realicemos se validen hipótesis, se obtengan teorías, formulemos conocimiento, podamos predecir o explicar el fenómeno. Esto busca es el interés de la investigación según el paradigma positivista. Por otro lado, en el paradigma naturalista o interpretativo, lo que se busca es comprender el problema mediante un análisis. En el caso de la realidad, según el paradigma positivista, la realidad es tangible. Esto quiere decir que la realidad es clara, es precisa, la podemos observar. La realidad, según este paradigma, ya está dada. Por ejemplo, la gravedad. Ahora, después de que ha sido estudiada, conocemos la ley de la gravedad. Se pueden hacer experimentos y entender esta realidad, pero ya existe, ya está dada, podemos observarla y no va a cambiar, ¿verdad? La ley de la gravedad no va a cambiar. Entonces, por eso, este paradigma se utiliza más para estudiar las ciencias exactas, el paradigma positivista. Dice que la realidad es tangible y ya está dada. En cambio, el paradigma naturalista dice que la realidad es holística, es decir, de que forma parte de un todo. Por ejemplo, si estamos estudiando las causas de la depresión de adolescentes, la realidad, según el naturalismo o el paradigma naturalista, es compleja y no solo influye un aspecto, sino que es un problema al que se le suman muchas partes. Por eso la realidad es holística. Entonces ahí vamos viendo la diferencia en ambos paradigmas. En la relación sujeto-objeto, es decir, el investigador y el objeto de estudio, en el paradigma positivista, el investigador es neutral. El investigador no debe de afectar el curso del fenómeno. Nosotros vamos a estudiar un fenómeno, solo lo vamos a observar, vamos a experimentar, pero no nos vamos a involucrar para cambiar o alterar el objeto de estudio. En cambio, en el paradigma naturalista, el investigador se sumerge en la investigación, interactúa con el objeto de estudio y se relaciona con este. Entonces ahí vemos una diferencia. En el positivista mantenemos neutrales, solo observamos el fenómeno, y en el naturalista el investigador puede relacionarse con el fenómeno.
En el propósito de la investigación, según el paradigma positivista, el propósito es generalizar los resultados. Por eso dice generalización libre de contexto, tiempo y explicaciones. ¿Por qué? Porque queremos generalizar, no importa el tiempo que pase, los resultados que nosotros obtengamos se van a poder seguir aplicando. Por ejemplo, podríamos hablar sobre el principio de Pascal, sobre la presión en un fluido. Hasta el día de hoy, esta teoría se sigue aplicando en las prensas hidráulicas. Entonces, los resultados que se obtienen se generalizan y se siguen aplicando, no importa el tiempo que pase. Y este es el objetivo cuando se realiza una investigación bajo este paradigma, poder generalizar los resultados y que estas teorías sigan siendo aplicables con el tiempo. En el caso del paradigma naturalista, el propósito es explicar ideográficamente en un tiempo y un espacio determinado. Por ejemplo, explicar un fenómeno en un tiempo específico. Si hablamos sobre el rendimiento académico de los estudiantes ahora bajo la pandemia, los resultados de la investigación serían aplicables en este tiempo específico en pandemia, bajo los factores que afecten a los estudiantes en esa situación en específica. Entonces, bajo el paradigma naturalista, el propósito es más que todo dar explicaciones específicas y centradas en espacio y tiempo. Y en el positivista, pues como decíamos, generalizar, tener teorías que sean aplicables en cualquier momento. También en el paradigma positivista nos trata de explicar los problemas con causa y efecto. Nosotros podemos ver un efecto y tratar de encontrar su causa, tratar de explicarlo a partir de un modelo matemático. O sea, de eso se trata, de esa manera se tratan de explicar los fenómenos en el caso del paradigma positivista. Y en el caso del naturalismo se enfoca en cómo todos los factores de un problema influyen en él y trata de hacer un análisis de cómo interacciona. En el caso del papel de los valores, en el positivismo dice que está libre de valores. Es decir, que los valores éticos y morales no le afectan, en el sentido de que los fenómenos que se estudian bajo este paradigma no se ven afectados por estos valores porque no están enfocados a lo social. Por eso dice que el papel de los valores es libre de valores, el paradigma positivista, porque estos valores no lo afectan porque no, dijimos, nos enfocamos en este paradigma más que todo a las ciencias exactas, ¿verdad? No tratamos tanto con lo social. Y con respecto al papel de los valores en el paradigma naturalista, pues sí, los valores influyen en el proceso. El fundamento del paradigma positivista es el positivismo lógico. El positivismo lógico es una corriente filosófica donde el conocimiento se valida a través del método científico, ¿verdad? En el positivismo lógico. Y en el caso del naturalismo, su fundamento es la fenomenología. Esta también, la fenomenología, es una corriente filosófica y lo que trata es de describir el sentido del mundo para las personas, ¿verdad? Aquí podemos ver una diferencia en qué se fundamentan cada uno de estos paradigmas. El positivismo en el positivismo lógico y el naturalismo en la fenomenología. Las técnicas que se aplican en el positivismo son técnicas cuantitativas y en el naturalismo aplicamos técnicas cualitativas. Perdón.
Por último, en el análisis de los datos, cuando nos enfoquemos en el positivismo, ¿verdad? Vamos a buscar análisis estadísticos, porque queremos analizar datos de forma cuantitativa y por otro lado, en el naturalismo, que está más enfocado a lo cualitativo, pues se hacen procesos de análisis, ¿verdad? Básicamente, en este cuadro podemos ver las comparaciones o las características que marcan la diferencia en cada uno de estos enfoques. Esta es la introducción para este día, y el día de mañana vamos a estarnos enfocando un poco más en el enfoque cuantitativo y en el enfoque cualitativo para que veamos que tienen mucha relación con estos paradigmas. El enfoque cuantitativo está más relacionado con el paradigma positivista y el enfoque cualitativo está más relacionado con el paradigma naturalista o interpretativo. Nos vamos a quedar hasta acá con esta tutoría. Ha sido un gusto conocerlos a todos esta noche. Los felicito porque muchos se han conectado y eso es una buena señal, ¿verdad? De que vamos a estar trabajando muy bien este ciclo. Cualquier duda, voy a estar a la orden para estar pendiente. Vamos a estar trabajando en los avances. Vamos a tratar de que las tutorías sean interactivas, que en las tutorías los días sábados, a medida ustedes vayan haciendo sus grupos y trabajando en los avances de su proyecto de investigación, podamos hacer salas para que ustedes puedan reunirse y tener, yo les pueda apoyar de forma personalizada a cada grupo para ir trabajando así en los avances de su investigación y así obtengan una buena nota en este proyecto que tienen este ciclo que lograr. No sé si tienen alguna pregunta antes de concluir con la tutoría. En el caso del material audiovisual, por ejemplo, el que se puso hace unos minutos atrás, no sé si se va a publicar en plataforma. El material es esta presentación. No, el video. Ah, el video. Pues no sé si lo va a colocar el coordinador, pero cualquier cosa yo les estoy compartiendo también toda la información, no se preocupen. ¿Y en el caso de la presentación? Sí, yo le voy a estar compartiendo la grabación de esta tutoría, la presentación y el video. Ok, perfecto, gracias, feliz noche. Feliz noche, un gusto conocerlos a todos. Espero escucharlos el día de mañana. Feliz noche, gracias. Bueno, muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Josué, mucho gusto. Sofía, Ricardo, Idilia, Lisbeth.